Su adicción lo destruyó. Pero encontró el camino de regreso. Era un hombre ejemplar. Desde joven, Leonardo había destacado por su disciplina, su bondad y su inquebrantable sentido de responsabilidad. Nacido en una familia humilde, trabajó sin descanso para forjar un futuro diferente. Su inteligencia y perseverancia lo llevaron a convertirse en un profesional respetado, admirado por sus colegas y querido por quienes lo conocían. No solo era un abogado exitoso, sino también un esposo amoroso y un padre dedicado. Para él, la familia era lo más importante y nunca permitió que el trabajo se interpusiera en los momentos esenciales con su esposa e hijos. «Papá, ¿puedes venir a mi presentación en la escuela?», preguntó su hijo menor una tarde mientras Leonardo revisaba documentos en su escritorio. Leonardo levantó la mirada y sonrió. Dejó la pluma sobre la mesa y revolvió el cabello del niño con cariño. «Por supuesto, hijo. No me lo perdería por nada del mundo». Siempre había sido así. Siempre presente, siempre apoyando. Su hogar estaba lleno de amor, de valores que él y su esposa inculcaban con dedicación. Pero la vida, con su ineludible forma de poner pruebas, tenía otros planes. Todo comenzó con una tragedia inesperada. Una llamada telefónica en medio de la noche lo despertó con una sensación de angustia indescriptible. Era su hermano menor. Su voz temblorosa le anunció lo impensable: su madre había fallecido de un infarto. Leonardo sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. La mujer que le enseñó el valor del esfuerzo, la bondad y la fe ya no estaba. Un vacío profundo se instaló en su pecho. El funeral fue doloroso. Mientras recibía las condolencias, intentaba mantenerse fuerte por su familia, pero por dentro sentía que se desmoronaba. Con el tiempo, la tristeza no se disipó. Su mente comenzó a llenarse de pensamientos oscuros, de dudas, de culpas sin razón aparente. Y con ello, la soledad se volvió un peso insoportable. Al principio, fue solo una copa de vino en las noches. Nada fuera de lo común. Un intento por relajar la tensión, por mitigar el dolor que no lograba expresar en palabras. Luego, fueron 2. Después, 3. Y sin darse cuenta, el alcohol se convirtió en su refugio silencioso. «Leonardo, últimamente llegas tarde y hueles a alcohol», le dijo su esposa una noche, preocupada. Él suspiró, desviando la mirada. «Solo ha sido un día difícil en el trabajo. Pero últimamente todos los días parecen difíciles». Leonardo no respondió. No quería aceptar que algo dentro de él estaba cambiando. Que la tristeza se había convertido en un enemigo al que no podía enfrentar sin aquella copa en su mano. Al principio, se justificaba a sí mismo. Creía tener el control, que solo era una fase, que pronto todo volvería a ser como antes. Pero los valores que alguna vez lo definieron comenzaron a desdibujarse con cada trago. Las noches se hicieron más largas y las mañanas más pesadas. Su rendimiento en el trabajo comenzó a decaer. Llegaba tarde, cometía errores que jamás habría permitido antes. La confianza que sus colegas tenían en él empezó a resquebrajarse. Sus clientes, antes seguros de que Leonardo era la mejor opción para representarlos, ahora dudaban. Sus hijos notaban su ausencia, su esposa veía con tristeza cómo el hombre que amaba se desvanecía poco a poco. Una noche, después de una jornada en la que había bebido más de la cuenta, su esposa lo enfrentó con el dolor reflejado en sus ojos. «No sé qué está pasando contigo, pero necesito que me lo digas. No puedo verte así y fingir que todo está bien». Leonardo guardó silencio. Sabía que tenía que hablar, que debía explicar lo que sentía, pero las palabras no salían. En su lugar, solo pudo soltar un suspiro cargado de frustración y culpa. Su esposa lo miró con lágrimas en los ojos y, sin decir más, se alejó. Aquella noche, por primera vez, sintió miedo. Miedo de perder a su familia, miedo de convertirse en algo que jamás quiso ser. Pero el miedo, en lugar de impulsarlo a buscar ayuda, lo hizo hundirse más. Se convenció de que podía manejarlo solo, de que aún tenía el control. Pero la realidad era otra. Los días pasaron y la distancia con su familia se hizo más evidente. Sus hijos dejaron de esperarlo en la puerta al final del día. Su esposa, antes llena de paciencia y ternura, comenzó a perder la esperanza. Los valores que tanto había defendido parecían desvanecerse entre botellas vacías y promesas incumplidas.
Una noche, después de llegar a casa tambaleándose, su esposa lo miró con una tristeza desgarradora. Si sigues así, Leonardo, un día vas a despertar y te darás cuenta de que lo has perdido todo. Él quiso responder, quiso decirle que cambiaría, que no permitiría que su vida se derrumbara. Pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. En el fondo, sabía que estaba en un camino peligroso, pero aún no encontraba la forma de salir de él. Y así, la sombra del alcoholismo comenzó a envolverlo, llevándose consigo la vida que con tanto esfuerzo había construido. Una mañana, cuando despertó con la resaca atormentando su cuerpo, sintió un silencio abrumador en la casa. Se levantó tambaleándose y recorrió las habitaciones. La maleta de su esposa ya no estaba. El armario tenía espacios vacíos y el olor a su perfume había desaparecido. Caminó hasta la habitación de sus hijos, pero sus camas estaban intactas. Sobre la mesa del comedor, encontró una carta doblada con su nombre. Con manos temblorosas, la abrió y comenzó a leer. Leonardo, te amo, pero ya no puedo quedarme a ver cómo te destruyes. Intenté hablar contigo, intenté salvar lo que teníamos, pero tú no me dejaste. No quiero que los niños crezcan viéndote así, pensando que el dolor se cura con alcohol. Te suplicaría que cambiaras, pero ya no me quedan fuerzas. Ojalá un día entiendas que el amor no es suficiente cuando se pierde el respeto, cuando se olvidan los valores que nos unieron. Adiós. Las palabras se clavaron en su pecho como cuchillos afilados. Se dejó caer en una silla y sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El eco de su propia soledad fue lo único que quedó en la casa vacía. Sabía que había tocado fondo, pero aún no comprendía si tenía la fuerza para levantarse. Leonardo pasó horas sentado frente a la carta. Sus manos temblaban y sus ojos, enrojecidos por la resaca y el dolor, recorrían las palabras una y otra vez. El silencio de la casa pesaba sobre él como una losa, un eco sordo de la vida que había perdido. Nunca pensó que su esposa tendría la valentía de irse. Siempre creyó que, a pesar de todo, su amor sería suficiente para sostenerlo. Pero ahora comprendía que el amor no es un salvavidas cuando uno mismo decide hundirse. Se levantó lentamente, tambaleándose hasta la cocina. Buscó un vaso de agua y, en su desesperación, sus ojos se posaron en la botella medio vacía sobre la mesa. Su peor enemigo y su único consuelo. Con manos trémulas, la tomó y sirvió un trago en un vaso. Pero antes de llevarlo a sus labios, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensó en sus hijos, en su esposa, en lo que quedaba de su dignidad. Con un grito ahogado, arrojó el vaso al suelo, viendo cómo el licor se esparcía como una mancha oscura sobre las baldosas. Se sentó en el suelo, sintiendo el peso de su propia debilidad. No tenía fuerzas para ir tras su esposa, no podía prometerle un cambio cuando ni siquiera él mismo sabía si podía lograrlo. El alcohol le había robado su voluntad, su orgullo, sus valores. Ahora, solo quedaba el vacío. Los días siguientes fueron una espiral de sufrimiento. La casa estaba llena de recuerdos que le atormentaban. Cada objeto parecía llevar la voz de su esposa y sus hijos. Cada habitación le recordaba lo que había perdido. Se encontró vagando por la casa sin rumbo, ignorando las llamadas de sus compañeros de trabajo, de sus amigos, de su familia. Nada importaba. Una tarde, en medio de su miseria, su hermano menor apareció en la puerta. Al verlo, Leonardo intentó cerrar la puerta, pero su hermano la sostuvo con firmeza. No voy a dejarte hundirte así, dijo con dureza, empujando la puerta para entrar. Leonardo desvió la mirada, avergonzado. Su hermano lo miró con tristeza, pero también con determinación. Tienes que dejar de beber, Leo. No puedes seguir así. No puedes rendirte. No lo entiendes, murmuró Leonardo. No sé cómo hacerlo. No sé cómo salir de esto. Su hermano suspiró y se sentó frente a él. Pedir ayuda no es una debilidad, es el primer paso para recuperar tu vida. Aún puedes luchar por lo que amas. Pero Leonardo solo podía pensar en el dolor, en la pérdida, en la culpa. No creía merecer una segunda oportunidad. No creía tener la fuerza para cambiar. Pasaron los días y Leonardo intentó continuar con su vida, pero sin su familia todo se sentía vacío. Trató de volver al trabajo, pero ya nadie confiaba en él. Trató de llamar a su esposa, pero nunca contestaba.
La desesperación se instaló en su pecho como un veneno lento. Y una noche, vencido por la soledad, tomó de nuevo una botella. Despertó al día siguiente en el suelo, con un fuerte dolor de cabeza y el corazón destrozado. Se miró en el espejo y no reconoció al hombre que veía. Ojeras profundas, piel pálida, una expresión de derrota absoluta. ¿Ese era el hombre que su esposa amó alguna vez? ¿Ese era el padre que sus hijos recordaban? Con un suspiro tembloroso, tomó el teléfono y marcó un número que había evitado durante mucho tiempo. «Necesito ayuda», susurró cuando su hermano respondió. Fue el primer paso. Uno doloroso, lleno de miedo y de dudas, pero necesario. Sabía que el camino sería largo, que las heridas tardarían en sanar. Sabía que recuperar la confianza de su familia no sería fácil. Pero en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sintió un pequeño atisbo de esperanza. El pasado no podía cambiarlo, pero aún tenía la oportunidad de escribir un futuro diferente. Leonardo sintió el frío de la mañana en su piel cuando abrió los ojos. Estaba acostado en el sofá, con la cabeza punzante y la garganta seca. A su alrededor, el desorden de su hogar reflejaba la desolación en su interior. Botellas vacías sobre la mesa, papeles arrugados, ropa tirada en el suelo. La casa que alguna vez fue un refugio de amor y paz ahora se sentía como una tumba en la que él mismo se había encerrado. El sonido del teléfono vibrando sobre la mesa lo sacó de su letargo. Lo tomó con manos temblorosas y vio el nombre de su hermano en la pantalla. Dudó por un instante, pero al final respondió. «Leo, ¿cómo estás?», preguntó su hermano con voz cautelosa. Leonardo cerró los ojos y suspiró. «Sobreviviendo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, su hermano habló con firmeza. «No puedes seguir así. Sé que esto duele, pero tienes que levantarte. Tienes que luchar por ti, por tus hijos». Leonardo sintió un nudo en la garganta. Luchar. ¿Cómo podía hacerlo si ni siquiera tenía fuerzas para levantarse cada mañana? «No sé cómo hacerlo», susurró. «Da el primer paso. Busca ayuda. Te acompañaré si es necesario, pero no voy a dejarte pudrirte en esa casa». Leonardo no respondió. Su hermano suspiró y añadió. «Mamá estaría decepcionada si te viera así. Siempre fuiste el fuerte, el que nos enseñó a seguir adelante sin importar qué». Las palabras le dolieron como un golpe en el pecho. Su madre. Recordarla lo hizo sentir una mezcla de culpa y tristeza. Él había sido su orgullo, su esperanza. Ahora, ¿qué quedaba de todo eso? Cuando su hermano colgó, Leonardo dejó el teléfono a un lado y miró su reflejo en la ventana. No se reconocía. Sus ojos apagados, su barba descuidada, su cuerpo encorvado. Se levantó con dificultad y caminó hacia el baño. Se miró en el espejo y vio un hombre roto, un hombre que había perdido todo por su adicción. Abrió el grifo y dejó que el agua helada le mojara la cara. Era la primera vez en semanas que se permitía pensar en algo distinto al dolor. Tomó una toalla, se secó y, con manos temblorosas, marcó otro número en su teléfono. «Buenos días, quiero pedir información sobre un grupo de apoyo», dijo con voz débil. El primer paso estaba dado. Las semanas siguientes fueron un infierno. Leonardo asistió a sus primeras reuniones, donde escuchó historias que lo hicieron darse cuenta de que no estaba solo. Todos allí compartían un sufrimiento similar, todos intentaban reconstruirse desde las cenizas. A veces, sentía que no podía hacerlo, que era más fácil rendirse. Pero cada vez que pensaba en su esposa y sus hijos, encontraba la voluntad para seguir adelante. Una tarde, después de una sesión especialmente difícil, decidió llamar a su esposa. El teléfono sonó varias veces antes de que ella respondiera. «Leonardo», dijo ella con un tono frío. El corazón de Leonardo se encogió. Quería decir tantas cosas, pedirle perdón, explicarle que estaba tratando de cambiar, pero solo pudo balbucear. «Lo siento». Ella guardó silencio unos segundos. «¿Por qué me llamas?». Leonardo tragó saliva. Sabía que no podía pedirle que volviera, que no podía prometerle un cambio inmediato. Solo quería que supiera que estaba intentando. «Estoy en un grupo de apoyo», dijo finalmente. «Estoy tratando de mejorar». Ella dejó escapar un suspiro.
Me alegra escucharlo. Pero, Leonardo, no sé si esto cambia algo entre nosotros. Las palabras lo golpearon con fuerza. Por un momento, había querido creer que con solo intentarlo todo volvería a ser como antes. Pero no era tan fácil. El daño estaba hecho. Lo entiendo, susurró. Solo quería que lo supieras. Espero que sigas adelante, respondió ella. Por nuestros hijos, por ti mismo. Leonardo asintió, aunque sabía que ella no podía verlo. Diles que los amo. Siempre lo han sabido. La llamada terminó y Leonardo sintió un vacío profundo. Sabía que había perdido a su esposa, pero aún tenía una oportunidad con sus hijos. Y no pensaba desperdiciarla. Los meses pasaron y, aunque el camino no fue fácil, poco a poco comenzó a recuperar su vida. Consiguió un trabajo modesto, se mantuvo sobrio y, con el tiempo, logró que su esposa le permitiera ver a sus hijos. Al principio, las visitas fueron cortas y supervisadas, pero con el tiempo comenzaron a confiar en él otra vez. Una tarde, mientras jugaba con su hijo menor en el parque, el niño lo miró con una sonrisa tímida y le dijo: «Te extrañé, papá». Leonardo sintió un nudo en la garganta. Acarició el cabello de su hijo y susurró: «Yo también te extrañé, hijo». No sabía si alguna vez recuperaría por completo lo que había perdido. No sabía si su esposa podría perdonarlo algún día. Pero lo que sí sabía era que nunca más volvería a ser el hombre que el alcohol destruyó. Nunca más. El tiempo pasó y con él, las heridas comenzaron a sanar. Leonardo siguió asistiendo a su grupo de apoyo, encontrando en cada reunión una razón más para mantenerse firme en su lucha. No era fácil. Hubo días en los que la tentación lo acechaba. Noches en las que el insomnio lo consumía y la soledad le recordaba lo que había perdido. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un propósito, una razón para seguir adelante. Su relación con sus hijos mejoró poco a poco. Al principio, lo miraban con desconfianza, como si temieran que en cualquier momento volviera a convertirse en el hombre que una vez los había decepcionado. Pero con cada visita, con cada gesto de amor, logró demostrarles que esta vez era diferente. Aprendió a escuchar más, a ser paciente, a darles el espacio que necesitaban para volver a confiar en él. Una tarde, mientras paseaban por el parque, su hija mayor lo tomó de la mano y lo miró con ojos llenos de nostalgia. ¿Vas a seguir bien, papá?, preguntó con voz temblorosa. Leonardo se detuvo y la miró con ternura. Sí, hija. No voy a volver a caer. Te lo prometo. Ella sintió y, sin decir nada más, se abrazó a él con fuerza. Leonardo cerró los ojos, sintiendo el calor de su hija contra su pecho. Era un abrazo de perdón, de esperanza, de amor inquebrantable. Con su esposa, las cosas avanzaban a un ritmo diferente. No había resentimiento en su mirada, pero sí precaución. No podía culparla. Le había hecho tanto daño que sería injusto esperar que ella lo olvidara de la noche a la mañana. Pero estaba dispuesto a esperar. No la presionaba, no la buscaba más de lo necesario. Solo se aseguraba de que supiera que seguía ahí, que esta vez no era una promesa vacía. Un día, después de dejar a los niños en casa de su madre, ella lo llamó inesperadamente. Leonardo, ¿tienes un momento para hablar? Su corazón latió con fuerza. Hacía meses que no tenían una conversación más allá de lo estrictamente necesario. Por supuesto. Ella suspiró al otro lado de la línea. He visto lo que has hecho. Lo mucho que te has esforzado. Y quiero que sepas que lo valoro. Leonardo sintió un nudo en la garganta. No lo hice para que me perdonaras, respondió con sinceridad. Lo hice porque era lo correcto. Porque no podía seguir viviendo así. Lo sé, respondió ella. Y quizás por eso me está costando tanto mantenerme lejos de ti. El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Era un silencio lleno de pensamientos, de emociones contenidas. No sé si puedo volver a confiar en ti como antes, continuó ella, pero quiero intentarlo. No por los niños, no por la historia que tuvimos, sino porque creo que ambos merecemos una segunda oportunidad. Leonardo sintió cómo la emoción le cerraba la garganta. Nunca pensó que ese momento llegaría. No quería ilusionarse demasiado,
pero saber que ella estaba dispuesta a darle una oportunidad era más de lo que se había atrevido a soñar. No voy a decepcionarte, dijo con voz firme. Espero que no. Pasaron los meses y con paciencia, amor y compromiso, Leonardo fue reconstruyendo lo que una vez había destruido. Volvió a ser un esposo presente, un padre amoroso, un hombre íntegro. No pretendía borrar el pasado, pero sí asegurarse de que su futuro fuera diferente. Un año después, una noche mientras cenaban juntos en casa, su esposa lo miró con una sonrisa tímida. Me alegra haber apostado por ti. Leonardo tomó su mano y la besó con ternura. Gracias por darme la oportunidad de demostrar que podía cambiar. Ella apoyó su cabeza en su hombro y, por primera vez en mucho tiempo, Leonardo sintió que finalmente había encontrado el camino de regreso a casa.